Muy buenas chicos, bienvenidos a otro día más aquí en la filosofía del arte del camino. Bueno, mi propia filosofía al final, ¿sabes? Es la que yo he creado a través de lo que yo he estudiado, mi pensamiento y mis razonamientos. Entonces, me gustaría intentar englobar todo el concepto e intentar empezar desde la raíz y fuente primera y a partir de ahí ir avanzando y hacer un llamamiento a que realicéis una crítica sobre esta opinión incluso, pero plantearos cuál es el objetivo de vuestra crítica. Si lo que necesitáis es reforzar vuestra opinión porque lo necesitáis, o realmente intentáis ver otra opinión fuera de vosotros, plantearla y luego a partir de ahí ya podéis criticarla y hacer todo lo que queráis. Pero yo mínimo os pido que lo cuestionéis de verdad y que os la penséis como una opinión, al menos es desde mi conocimiento y quiero daros esa base de conocimiento para que razonéis a través de vosotros mismos. Y esa es mi intención. A partir de ahí ya cada uno que haga lo que quiera. Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar un poco, yo creo que por lo más básico, es decir, ¿de dónde venimos? Es decir, nosotros como seres humanos somos animales que han evolucionado. Vale. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? ¿Qué nos hace diferentes a ellos? El pensamiento. El, el, el pensar y razonar creo que es una de las cualidades, es decir, la propia inteligencia humana. Es, es lo que nos ha caracterizado la inteligencia como seres humanos. Vale. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿De dónde sale? Es decir, ¿de qué momento avanzamos de tener unos impulsos básicos preestablecidos a tener un pensamiento propio? ¿Y en qué se diferencia esto del resto? Es decir, de la base. Digo, vale, yo voy a comentar mi opinión. Es decir, a través del proceso de evolución ganamos, es decir, en el ser humano, de las cosas más desarrolladas en comparación con el resto, una de nuestras cosas es nuestro cerebro. Que gracias a él tenemos, es decir, somos capaces de hacer lo que hacemos, de trabajar el pensamiento, ¿vale? Creo que el pensamiento es algo dual, es decir, tiene dos caras. Hay dos pensamientos, se puede llamarlo de esa manera. Vale. El ego, en un principio, es algo que yo considero que está en todos los, es decir, está en todos los animales, pero no un ego como el del humano que está más evolucionado, sino un ego biológico, es decir, algo que va inherente en los genes y que uno no necesita razonar para hacerlo, sino que lo hace a través de los impulsos. Y como los impulsos es como un poco la unión entre los impulsos biológicos, es decir, le he puesto nombres para dejármelo al menos para mí claro. Igual las personas pues tienen que comprender esto, es decir, mi pensamiento es, se le ha llamado de muchas maneras, se le ha dicho espíritu, alma, y se le ha dado una connotación que considero que no es la misma que le estoy dando yo. Entonces, considero que necesito una nueva palabra. Y la palabra en este caso yo la llamo que cada uno poseemos un núcleo intrínseco. Cada uno de nosotros, y es lo que nos hace únicos a cada ser humano. Y son nuestras características anatómicas, fisiológicas, anatómicas, hormonales, genéticas, temperamentales, es decir, lo que va inherente en nosotros desde nuestro nacimiento. Y para empezar, cada ser humano es único desde su nacimiento. Simple, es decir, es muy simple eso. Vale. A partir de aquí, a través del nacimiento, es como un libro en blanco. Es decir, es decir, lo único que tiene son las características que hay dentro de su genética, que es lo que le hace único, aparte. Entonces, vale, con esto, el bebé empieza a través de este núcleo intrínseco y el ego biológico que he comentado de los animales,
que es un ego unido a las funciones, es decir, a las necesidades básicas y a la supervivencia, para cumplir las funciones básicas como seres vivos. Entonces eso está dentro de nuestra genética y dentro de nosotros, y no tenemos ni voz ni voto sobre ello, porque venimos configurados. Es decir, tenemos una genética que aparte de que lo que sea lo que nos hace únicos, somos dependientes de ella totalmente. Si tenemos unos altos niveles de hormonas que eso nos hacen ser nerviosos, o si tenemos unos procesos cerebrales porque hemos nacido de esa manera, vamos a ser de esa forma. Y en esos instantes, es decir, ese bebé y esos niños prematuros no escogen, no tienen ninguna opción a escoger. Es decir, no son libres. Están es decir, están anclados a su propio cuerpo y a su propio núcleo. Y eso, el conjunto de serie de cosas y experiencias, pues van haciendo que se desarrolle. Entonces es una evolución dinámica. Vale. Cuando el niño va creciendo poco a poco, es decir, se va criando, el niño tiene una dependencia porque no se vale por sí mismo, lo que da lugar a unas figuras de autoridad para poder satisfacer esas necesidades básicas, lo cual crea un ego biológico, perdón, me he equivocado, sorry, un ego impuesto por esas figuras de autoridad y por su núcleo, es decir, aquí no es únicamente él, sino la interacción entre su núcleo biológico y lo que necesita y el exterior, porque es dependiente, en esa interacción va desarrollando su propia identidad, es decir, de qué manera puede hacer para conseguir lo que necesita, por impulsos. Y por el otro lado, los padres, los cuidadores, los tutores, las personas con las cuales los niños van experimentando su vida y su percepción, ellos se nutren de eso. Entonces, a partir de ahí aprenden lo que está, es decir, si hay alguien que respeten o que le da valor porque le llama su actitud, porque lo consideran honorable, valiente, lo que sea que ellos consideren, y le dan un valor y entonces quieren aprender de esa autoridad, entonces lo que esté bien y lo que está mal para esa persona van a aprender de ello. Y todo lo que aprenden es del exterior. Porque es la interacción entre lo que venimos de fábrica, nuestro núcleo intrínseco y nuestro ego biológico, junto con el exterior, porque tenemos una dependencia. Entonces, sé que suena igual un poco duro, pero no somos libres, para empezar, porque estamos en un proceso de desarrollo y evolución en el cual tenemos una dependencia y no somos libres. Porque nos hacemos adaptándonos a nuestro entorno, que son una de las partes de la función del ego. Adaptarnos para nuestra propia supervivencia. Entonces, es decir, lo que le hayan dicho que esté bien, que esté mal, que es posible y que no es posible, va a ser lo que va a ir cogiendo el niño para ir desarrollando el ego. Es decir, con lo que se identifique él y con lo que se identifique fuera de él. Porque la conciencia al final es todo pensamiento fuera de tu propia identidad. Es decir, el crear un desapego a tu propia identidad para poder tener un pensamiento fuera de allí, es decir, fuera de tus propias emociones, fuera de tus deseos, es decir, tener un pensamiento que no esté influenciado por ellos. Y eso en la medida que sea posible, es decir, va habiendo un desapego, es decir, es un proceso gradual, no es instantáneo, eso no... O si es, pues es un maquinón, ¿sabes? Es decir, es que lo diría así. Digo, vale. Entonces, llegando a este punto, entonces el niño se va convirtiendo en un joven que va conforme evolucionando hacia un adolescente. Entonces, considero que cada persona tiene el proceso en un punto diferente, porque todos somos únicos y cada persona lo tiene en un punto diferente de su vida. Pero hay un punto donde creo que estamos configurados para cuestionar y dudar de todo. Es decir, hay un punto donde es como la edad del pollo, es decir, del pavo de los niños, que se le dice, que lo cuestionan, se niegan, la rebeldía, es decir, todo eso viene del cuestionamiento tanto de la conciencia que le han impuesto y el ego que ha desarrollado, es decir, se cuestiona a sí mismo y a lo de fuera. Y considero que ese es el punto crucial en cada persona. Lo que a chiste hoy en día socialmente se considera como la edad del pavo,
considero que es uno de los puntos más importantes en cualquier ser humano. Así de seria es la cosa. Yo al menos así lo veo. Es decir, si las personas tuvieran conciencia de lo que es la real educación, de que los niños se alimentan de las experiencias de su día a día, y más de lo que ven que de lo que se les dice, porque van creciendo con esas experiencias y hay un proceso de adaptación y de rechazo a la vez, es decir, son y no son. Es decir, se identifican con eso y a la vez lo ven desde fuera. Es decir, está el ego y la conciencia y tenemos esos dos pensamientos a la vez. Es decir, no es que convergan a la vez, sino que puedes pensar o más desde aquí o más desde acá. Puede haber un momento de tu vida que estés aquí y otro aquí. Es decir, porque es algo dinámico. Interactúan entre ellos todo el rato. Y yo considero que después del punto de lo que se le conoce como la edad del pavo, es decir, el momento en el que se le cuestiona todo, es el momento en el cual, si se le proporcionan a unas personas las herramientas adecuadas, podrían desarrollarse como personas individualmente. Y considero que eso lo hemos olvidado y es una de las claves, es decir, es lo que nos hace ser humanos. Hay un punto de inflexión en el cual se cuestiona todo y considero y creo que todas las personas deberían de empezar a conocer las herramientas que se puede utilizar a través de ahí para poder crecer tu propia conciencia y a partir de ahí, es decir, aumentar tu perspectiva. Y es crecer como persona, es decir, hay un punto en el cual yo creo que nuestro cuerpo físico crece gradualmente sin ninguna excepción, sin que nosotros tengamos control sobre ese envejecimiento, pero el crecimiento mental individual de cada persona es un trabajo manual que o una persona se preocupa de hacerlo él mismo, en trabajarse en sí mismo, o no crece. Entonces puede haber una persona que tenga un cuerpo físico de 60 años y que pueda tener una edad mental de 12, de 14 o 16. ¿Por qué? Porque cuando se quedó en esa edad creó un autoengaño en el cual se justifica y se crea una identidad para sobrevivir en la sociedad y lo único que va a hacer es agrandar esa imagen, porque desarrollarse como persona no lo van a hacer porque están estancados, porque si alimentas el ego y la autoimagen y dependes de una validación externa para ser, quiere decir de que en las tres realidades que existen a la vez, en el presente, aquí, ahora mismo, hay tres realidades a la vez. ¿Y esas realidades cuáles son? La mía individual, mi propio pensamiento, razonamiento y la base o fuente de donde vienen mis pensamientos. El pensamiento o la realidad social, que es lo que piensa la gente, que no tiene que ser ni pensado por la propia gente, porque para ello tendrían que ser críticos, y la mayoría no lo son. Entonces es un pensamiento inculcado desde la sociedad a través de los medios de comunicación para movilizar a las masas y crear grupos sociales que se autoalimentan entre ellos a través del autoengaño. Y a través de eso, supuestamente buscan la felicidad. Que bueno, que cada persona puede elegir su vida, ¿sabes? Y su camino, pero obviamente, ¿sabes? No sé para qué tenemos ojos. Yo muchas veces que me lo pregunto, digo, no sé para qué se nos da ojos. Digo, yo creo que si no tuviésemos ojos veríamos más. Es que estoy convencido de ello. Pero convencidísimo. Es que, entonces, y luego está la realidad objetiva de las cosas. Es decir, circunstancias, sucesos, personas o seres vivos y acciones. Ya está. Que coger y pegarle un tiro a uno puede salvar el mundo o puedo ser el peor criminal de la historia. Porque depende de la situación y de las circunstancias de ello. Entonces, el bien y el mal está súper sobrevalorado, como diciendo. Pero vamos a ver qué tanto bien y mal. Es decir, la gente tiene un apego por las cosas que quiere, intenta proteger. Es decir, habría que entender los conceptos, ¿no? Y las cosas. Es decir, no solo por nuestro punto de vista intentar imponerlo y volcar lo que pensamos en la cara de los demás, ¿sabes? Es decir, con eso no vamos a conseguir nunca comunicarnos. Nunca. Porque comunicaciones reales
casi no existen. Casi no existen. ¿Por qué? Porque la gente interpreta. Si la gente no es capaz de salir de su propia identificación de sí mismo, no es capaz ni de siquiera plantearse el pensamiento de otra persona fuera de su propia perspectiva del mundo. Es decir, no son capaces de imaginarse un mundo fuera de cómo lo ven. Porque no existe. Porque el mundo es como yo lo pienso y te callas. ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, no nos comunicamos entre nosotros. Interpretamos a las personas bajo nuestra perspectiva. Y si nuestra perspectiva no crece, no vamos a estar bloqueados a nosotros mismos. Es decir, que si no expandimos nuestra conciencia, no vamos a ser capaces de llegar a otras personas. Si no vamos a saber ni quién tenemos al lado porque volcamos lo que nosotros sentimos, nuestras emociones y nuestros deseos y nuestros impulsos en la otra persona y lo que nosotros queremos, que creemos que es lo que la otra persona siente, pero realmente lo es. Es decir, eres capaz de escuchar o plantearte lo que realmente es la otra persona a expensas de ti. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! ¡Wow! Papá. Es decir, vivimos... Es que es una mentira encima de una mentira, encima de una mentira, encima de una mentira, ¿sabes? Y son tantas capas que dices tú, tío, por favor. ¿Pero qué nos pasa? Es decir, ¿para qué queremos estar tan divididos? Es decir, es obvio que le interesan a unos pocos para que las personas que trabajen pues les puedan quitar y hayan gente que sin la necesidad de hacer nada tengan casi todo. A ver, eso es obvio, pero es la codicia. Aparte de la necesidad de seguridad y control excesiva que hay en la sociedad. La necesidad de etiquetar a todas las personas y ponerle etiquetas para tenerlos controlados. Pero ¿qué necesidad absurda es esa? Es decir, tan inseguros nos sentimos si no sabemos lo que... Y no despierta curiosidad. Porque igual la otra persona se está poniendo una máscara y realmente no sabe nada. Porque luego cuando estás a sola una persona, si la dejas ser, escuchas y dices tú, flipo. ¿Y por qué? Y viene otra persona luego y cambia. Y dices tú, ¿y esto qué es? Las diferencias entre las realidades, ¿sabes? Entre el yo interior de una persona y cómo cambia en cuanto tiene que traspasarlo al exterior. Y el miedo, es decir, el autoengaño es por no poder encarar las cosas, la verdad objetiva de las cosas por lo que son. Y por no cultivar nuestra propia conciencia, que al final, si no cultivamos nuestra conciencia, pues no podemos llegar a las otras personas porque nuestra perspectiva está hiperlimitada a nosotros. Y ya está. Y cada vez los egos de las personas se van haciendo más grandes y se van alimentando entre ellos. Y yo vivo en esa sociedad, ¿sabes? Es decir, que yo vivo en esa sociedad y lo veo, además, es que hasta lo veo en mi trabajo y lo veo todos los días y veo una serie de cosas que a veces que digo, ¿dónde estoy viviendo? ¿Sabes? Sí, pero es que ya es un ego casi biológico, que digo yo, es ¿qué diferencian de los animales? Digo, si está llevando la misma vida pero con inteligencia, pero es la misma vida de un animal con inteligencia. Pero no hemos salido de esa vida de animal y no tenemos una comunidad real, no existen. Es decir, al final utilizan a las personas que lo hacen de verdad como una máscara para lo que hay detrás. Pero al final los intereses y los beneficios de las personas no están en la humanidad. No están en la humanidad. No nos movemos para nosotros, para el futuro de los nuestros, para la comunidad donde vamos a dejar viviendo nuestros hijos. Es decir, es como la incoherencia entre que uno se le llena la boca por decir que es un padre, pero luego no se ha preocupado por saber lo que es la educación, por saber cómo puede ayudarlo de verdad y no por lo que le dicen, y cómo la sociedad te está obligando a que los dos padres ahora tengan que trabajar, que los núcleos familiares se estén rompiendo por los ataques de ideologías y la situación actual que hay de destrozo, ¿sabes? Y de lamento, porque estamos perdiendo el capital real de nuestro dinero. Cada vez el dinero para nosotros vale menos y cada vez tenemos menos en proporción a su valor real. Entonces, da igual que tengas 1 euro o 1 millón.
Si el 1 millón vale menos que el uno, te da lo mismo. Es decir, ¿cómo están moviendo el flujo del dinero para mantener esta dinámica de consumo desmedido? Que el consumo viene con una manipulación de la mente y una incentivación sobre excesiva de esos egos. Entonces, se va alimentando. Es cierto que a través del deseo han incentivado mucho al trabajo de las personas y, bueno, es decir, el desarrollo tecnológico y todo lo que hemos tenido también considero en parte que viene de eso. Es decir, no hay que ver solo lo malo. Pero ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿A dónde nos vamos? Es decir, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde no somos capaces? Es decir, cero, ¿sabes? Es decir, cada vez como las personas desarrollan menos su conciencia. Cada vez tiene menos sentido ser consecuente con uno mismo, con sus pensamientos, palabras y acciones. Es decir, es como, ¿sabes? Es decir, al final es como salía lo de Keska, voy a una fiesta de disfraces y yo soy el único que no lleva máscara. Pues así uno se siente cuando sale a la sociedad y uno es consecuente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que hace. Intenta estar estable y decir, vale, es decir, ser consecuente, aceptar tus cosas buenas, aceptar tus cosas malas y tirar para adelante. Y digo, pero ¿por qué la sociedad ataca a eso mismo? ¿Sabes? Y muchas veces me he dado cuenta que cuando uno está tranquilo y seguro, es como que de repente te empiezan a venir problemas que tú no sabes ni de dónde vienen y tú por qué. Y luego te das cuenta de muchas veces que haces sentir inseguro a las personas por tu seguridad. Entonces, es como vivir envenenado, ¿sabes? Es como vivir envenenado. Y bueno, por el otro lado, que quería tocar también el otro tema. Estaba mirando la hora, digo, vale, 22 minutos, digo, no se me ha ido mucho, madre. Por el otro lado, vamos a ver. Eh, Teniendo claro esto, es decir, que la base del ser humano está en el ego, la conciencia. Antes de ahí venía nuestro núcleo intrínseco y el ego biológico que está anclado a ello. Digo, vale. Y a partir de aquí tenemos todos los seres humanos, considero al menos, es decir, hay una base, ¿no? Hay un núcleo donde nos desarrollamos. Entonces, no digo que sea en plan siempre así, que sea recto, no, no, cada uno tiene su propia fórmula, considero que está en cada uno encontrar su propia fórmula, pero a mi parecer considero que las emociones, deseos, impulsos están más cerca del ego que de la conciencia. ¿Por qué? Porque se identifican contigo, eso viene de ti, entonces tiene una interacción con el ego y suele estar más cerca del ego que de la conciencia. Por el otro lado tenemos unas creencias, unos valores y unas virtudes, que las virtudes son las habilidades que desarrollamos para tener esas creencias y valores y para nosotros mismos para seguir nuestro propio camino. Y eso creo que va siempre mucho más ligado a la conciencia. Vale. Y ahora aquí es donde, es decir, yo considero que el punto que había comentado antes de inflexión, a partir de ese punto, se desarrolla, es decir, puede cambiar, pero considero que la interacción de pequeños es dinámica hasta ese punto y a partir de ahí tenemos un camino de vida, es decir, es complicado cambiarlo, tiene que haber un evento, alguna situación grave, un punto de inflexión muy fuerte en una persona para que eso cambie. Entonces, a partir de ahí, una persona puede dejarse llevar por unas emociones, deseos, impulsos que creen unas creencias, valores y virtudes dependientes y cambiantes a estas primeras. Entonces, según una persona tenga unas emociones o unos deseos, lo otro se adapta y cambia a estas primeras. Entonces, en su vida es gobernado por eso. Y por el otro lado hay personas que generan unas creencias, valores y virtudes que generan unas emociones, deseos, impulsos ancladas a esta, porque tienen el poder suficiente para rechazar las que no quieren o no se adaptan a él y las que sí, sí, a pesar de sus emociones y deseos. Entonces es un trabajo mucho más difícil porque tienes que encarar las dos y que encajen a la vez para poder disfrutarlo de verdad. O al menos así lo considero yo.
No digo que sea así o que tenga el plan, pero yo lo veo de esa manera y lo quiero compartir. Vale, y dicho esto, ahora voy a ir al punto final que quería ir. Entonces, considero que al final, antiguamente, habían unas personas o un grupo de personas que, bastantes en este caso, pero que querían eh, controlar a la sociedad. Entonces, a partir de ese control, idearon técnicas de manipulación para controlar a la sociedad. Antiguamente no estábamos hipercomunicados, no había la hiperconectividad que existe, el mundo no estaba globalizado como está actualmente y había muchos impedimentos para poder incentivar a la vez a toda la masa. Entonces, por lo que se eligieron, o al menos lo que yo creo, es que crearon una conciencia impuesta a la que llamaron Dios, hay miles, y ese Dios imponía unas creencias y dictaba lo que está bien, lo que está mal, lo que sí que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Es decir, creaban una conciencia impuesta para imponérsela a las personas. A través de la repetición en las iglesias, y a partir de ahí creaban una conciencia en las personas. Pero las personas, no, es decir, si tú no te conoces a ti mismo y no sabes por qué tienes eso, eh, obviamente, pues esa conciencia impuesta no va a estar tan anclada a tu ego, es decir, a lo que tú te identificas, tú te vas a identificar con una cosa y la conciencia va a ser otra. Porque considero que decir que tú al leerla y creer que es un dios, es decir, no crees que... Bueno, hay gente que sí que cree que está cerca de él, hay gente que cree que está lejos, pero bueno, es decir, que es como algo externo a ti, es decir, es como la definición de la conciencia, pero una conciencia creada para controlar a las personas. Pero, de todas maneras, seguía existiendo un tipo de conciencia. Y había gente que practicaba la conciencia con el tema de controlar. Es decir, al final era un control de masas, que está la verdad mezclada con la mentira, en el cual habían unos intereses y beneficios ocultos, que era el de controlar a las masas y a las personas, y fue lo que fueron haciendo. Entonces, conforme el mundo fue creciendo y vino la globalización y la hiperconectividad, yo veo claramente que, por ejemplo, una de las prácticas de publicidad y marketing que se han hecho en los medios de comunicación, por internet y por todos los sitios, todas las clases de publicidad y marketing que existe, son manipulación psicológica para incentivar a las personas a un consumo. Entonces, hoy en día se quiere hacer lo contrario, se crean unas ideologías para crear unos egos, para así controlar y sabiendo que si impulsas este tipo de emociones en este grupo de personas, pues van a generar este tipo de consumo. Y así incentivar el consumo desmedido y tener a las personas controladas a través de controlar sus emociones, deseos, impulsos. ¿Por qué? Porque lo que hacen hoy en día es crear identidades con las cuales hay otras personas que se identifican con ellas. Y se creen ser esa identificación que les han dicho que pueden ser. Sencillamente. Ya está. Y no tiene más. No, el resto es paja. Pura paja, ¿sabes? Es decir, no sé. Yo tampoco le veo tanta complicación. Es decir, y si no cuestionas ni a la sociedad ni a ti, tienen la imposición de tu familia, las personas de autoridad tienen mucho poder sobre ti y te fuerzan, pues hay gente que se revela, pero luego la falta de conocimientos y la falta de sabiduría interior. Una cosa es conocimiento externo que tengamos, pero todo lo que no aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, muchas veces es cosas que sabemos por lo que hemos leído, pero que no sabemos de dónde viene esa información. Es decir, porque no nos paramos, no nos damos tiempo a preguntarnos las cosas. Y quien las preguntas, ya desde la escuela te dicen que preguntar está mal. Y dudar está mal. Y si te están explicando, porque yo lo puedo decir, digo, si te están explicando algo de tu historia, de no, porque esta persona tal, tal, y dices, bueno, ¿y quién escribió eso? Si esta persona mató a esta y quedó solo él, digo, ¿quién escribió todo eso? No, porque no, no.
Es decir, ¿de qué me vale esto que estoy aprendiendo? Es decir, la historia que escribió alguien que ganó, que manchó la historia con sus intereses y beneficios. Luego hay gente que ha intentado ponerse en contra y digo, y hay varias historias y no se sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Digo, pero ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Qué causó eso? ¿A causa de qué se dio? Es decir, historia sin más, sin aprender de la historia, sabiendo que la historia está manipulada por las personas que ganaron. Es decir, ¿y qué sentido tiene eso? Y si lo pones en duda, eres una persona, vamos, ¿sabes? Es decir, ¿qué estás haciendo? Has venido aquí a aprender lo que te dice el libro y cállate. Parece que hoy en día eso es lo que reina. Entonces, sí, a mí me hubiese gustado estudiar psicología. ¿Pero qué pasó? Digo, ¿yo para qué voy a estudiar así? Para que me digan, no, esto es lo que tienes que hacer. Yo soy una persona que cuestiona lo que leí. ¿Y esto por qué lo pensaría? ¿En qué situación estaban en esta época? ¿Y qué problemas o qué circunstancias habían para que investigara esto? Es decir, no sé, un poco de antropología, un poco de las circunstancias, un poco del entorno, el por qué, el cómo, el para qué, eh, de dónde vienen las cosas. Entonces, cuando vas viendo de dónde vienen, pues, es decir, llegar a la raíz o la fuente de las cosas para saber de dónde nació ese pensamiento o de dónde viene. Muchas veces sabemos cosas y... Es que hoy en día, por ejemplo, las palabras. Creo que lo he dicho antes, el respeto. El respeto es a lo que yo le doy valor. A través de mi subjetividad, ¿cómo me pueden a mí obligar a que respete? ¿Pero eso qué es? ¿Qué le quieres quitar todo el valor a lo que yo respeto? Obligándome a respetar todo. Que si no soy malo, digo, no, digo, una cosa es ser educado, otra cosa es la cortesía y otra cosa es el respeto. Digo, pero si el respeto es una cosa, ¿por qué quieres cambiarlo y hacer como que es otra? Me pregunto yo, ¿sabes? Igualdad. Pues si desde que nacemos cada uno tiene un núcleo intrínseco. ¿Qué igualdad? Somos todos diferentes. Cada uno tiene una serie de hormonas, unos comportamientos, un temperamento. Pero vamos a ver, ¿pero estamos bien de la cabeza o qué? Es decir, ¿por qué queremos machacar el talento de las personas para hacer una masa uniforme que no vale para nada? Para ser todos pasas. Es que no lo puedo llegar a comprender, de verdad. Pero hay tantos puntos, tantos puntos que dices tú. Pero bueno, es decir, a mí siempre me han dicho toda la vida, es que estás todo loco, es que estás todo loco, es que haces esto, es que haces aquello, es que no te preocupan lo que piensan, es que no sé qué, tío. Es decir, yo entiendo que pues, tengas que mantener una etiqueta, estás trabajando en el trabajo, lo entiendo completamente. En el trabajo llego yo, me pongo mi máscara y trabajo. Ya digo mi opinión personal y subjetiva, pues bueno, digo, tengo que hacer un trabajo, digo, son unas funciones, digo, bueno, no pasa nada. Digo, porque para eso me remunan y yo con ese dinero, pues se supone que debería tener para mi vida. Pero lo que pasa es que cada vez, aunque no dé más dinero, el valor de ese dinero disminuye. Es decir, que realmente cada vez hay menos. Y es decir, la productividad debería ser lo que le da valor al dinero. Y cada vez la productividad está más hacia el consumo. Es decir, hoy en día tenemos una productividad por y para la producción, para mantener esa producción. Entonces el ser humano no entra en la función, simplemente somos el que trabaja. Pero nuestra producción no está pensada para nuestro beneficio. No lo está. Y no trabajamos para el ser humano. Trabajamos para tener de comer y ya está. Y no pienses. A eso hemos llegado. Bueno, y dándose cuenta de ello, cada vez se va a hacer más precario el tema del dinero. Cada vez va a tener menos valor, se va a necesitar más. Y van a forzar más a la gente. Los núcleos familiares se van a acabar rompiendo del todo y veremos qué pasa con nosotros. Pero al final, todo nuestro poder adquisitivo social es el dinero que tenemos. Es decir, que si tú vas a una peluquería que vale 6 euros y tienes al lado otra que vale 10, pues obviamente en la de 10 es un precio normal, sabiendo que tienen todo que pagan al día, la calidad de los productos,
una serie de cosas que tú entiendes. Dices, vale, puede tener de ganancias entre X baremos, pero más o menos esto encaja con lo que hay actualmente. Y vas al de 10 y dices, ¿tienes dado de alta a tu peluquero? Sí, tal. Y en el otro sabes que no lo tiene, sabes que luego si lo conoces un poco más igual sabes que rellena los champús o no, abaratar costes por aquí, por allá. Entonces, luego igual quieres ser peluquero y no encuentras un buen trabajo de peluquería y te quejas. Pero vamos al peluquero de 6 euros. Entonces estás pisándole al de 10 porque le estás quitando su real valor a su trabajo. Y le estás diciendo, lo haces mal o no sobrevives. Porque yo me da igual, ¿sabes? Me da igual que lo haga bien o que esté todo bien. Porque cuando viajamos, vamos a hoteles donde esté la Q de Qualite, pero no tenemos una T de todo en orden para los trabajadores, que se ha revisado que todos tienen el contrato correspondiente a las funciones que hacen. Yo, si fuera yo por ejemplo, solo viajaría a esos hoteles. Y solo iría a esos restaurantes, donde estuviera un cartel, donde sé que hubiesen hecho una tal, y si me paro, le pregunto al camarero y todo. Digo, no tengo problema. Y como le vea así que tal o incómodo la situación que en plan tenso, digo, aquí ya sabes que hay algo raro. Digo, ya está, digo, es que aquí no vuelvo. Digo, porque al final, ¿qué? Somos nosotros los que le damos valor a las cosas, con nuestro dinero. ¿Y cómo vamos a cuidar y fomentar una sociedad? Si estamos dominados por nuestras emociones, impulsos y deseos. Y vemos un anuncio en la televisión de un cono y vamos a consumir. Cuando no lo necesitas ni te hace ningún bien. Es como vivimos adictos al azúcar. Y luego la gente se queja de otras cosas y digo, yo es que no entiendo nada. Digo, es que no entiendo nada. Y la, el equilibrio mental, es decir, el desequilibrio del estado mental y emocional conlleva una serie de trastornos psicológicos. Me parece obvio, ¿sabes? Obvio. Y eso sumado a las presiones y a las necesidades de las validaciones externas, pues pueden causar bastantes problemitas. No lo sé. Es decir, igual soy yo, ¿sabes? Pero no sé, considero que hay muchos puntos que pensar, muchos puntos en qué estamos haciendo, qué está pasando con la sociedad, cuál es el estado actual y qué podemos hacer realmente por el cambio. Y para empezar, lo que primero que habría que hacer es modificar completamente el sistema de educación. Totalmente, totalmente. Es decir, mínimo crearía un par de asignaturas correspondientes a la educación emocional y educación civil, por ejemplo. Y no hablo de imposiciones, no hablo sino el cuestionamiento, el ser conscientes de que cultivar la conciencia de cada uno es crecer mentalmente, sencillamente. Y una de las herramientas, que no lo he comentado, mira, por cierto, casi se me olvida, una de las herramientas más poderosas para crecer tu propia conciencia es el proceso de observación. Observación imparcial. ¿Y eso qué es? Pues, ¿qué es la observación imparcial? Es el arte de meditar. Sencillamente, el arte de meditar en la observación imparcial de las cosas. Es decir, el ser capaz de desapegarte de ti mismo y ser capaz de ver las cosas. Observarlas sin juicios, sin ninguna clase de juicio. Primero empieza con el desapego a uno mismo, es decir, el desapego del ego. Y en un proceso mucho mayor te desidentificas hasta de tus propias experiencias para no estar anclado a ellas. Y con ellas hacer crecer tu conciencia fuera de ti mismo. Hay muchas maneras de hacerlo. Además, el proceso de la observación, puedes... Es que podemos hacerlo todo. Podemos hasta observar el presente, pasado y futuro. Es que podemos todo. Y al final, lo que somos hoy en día es
todo nuestro pasado. Y eso es lo que somos actualmente, y eso es lo primero que tenemos que aceptar. Y lo segundo que hay que aceptar es que todo lo que hagamos hoy, aquí y ahora, va a ser lo que seamos el día de mañana. Entonces considero que el primer punto es aceptar todo el pasado. El segundo, crear una imagen de ti mismo en el futuro. De cómo te gustaría ser, a qué te gustaría llegar como persona. Y a partir de ahí trazar una línea en el presente para llegar allí. Sencillamente. Y sí, te van a ocurrir muchas cosas. Cuando uno comienza a subir la montaña, cuando uno comienza a subir hacia arriba, es peligroso, pasan cosas, pasan momentos, de repente te cambia el miedo, lo sientes mucho más intenso, sientes más intenso el amor, te cambia la percepción de tus propias emociones incluso y es refrescante, es súper dulce y a la vez es como un vértigo, es una sensación como de vértigo, pero que a la vez es adictiva. Y cada vez eres capaz de visualizar eso, las tres realidades, a la vez en el presente, mientras que aceptas tu pasado y sabes que lo que hagas en el presente va a ser tu futuro, intentar alinear tus pensamientos con tus palabras y tus acciones, es decir, ser consecuente con uno mismo. Y lo más importante de todo es que no sabes, ni nadie va a saber si lo está haciendo bien o mal. Nadie lo va a saber, es decir, es eso, nunca nadie lo va a saber. Es decir, cada vez que uno da un paso por sí mismo es un paso en la oscuridad. Y yo entiendo a las personas del miedo que da eso. Es decir, porque soy consciente de ello. Es decir, es ir con los ojos cerrados y dar un paso y no sabes si estás pisando la pared, arriba, abajo o dónde. No lo sabes. Pero está dentro de ti todo tu conocimiento, todo lo que has aprendido y a través de ahí diriges tu futuro a través de tus acciones. Y ya está. Y todos tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero yo creo que el estado actual de la sociedad podría cambiar. Y el estado actual viene de una manipulación psicológica social brutal, porque la realidad social está llena de ambigüedades, de mentiras, de distractores, de es decir, politizada. Es decir, es que no tiene sentido. Porque la realidad social hoy en día ya no es ni de la gente, porque la gente ha perdido su propio criterio. Entonces son como doctrinas sociales hoy en día, que se alimentan del ego y son irracionales. Antiguamente se alimentaban de la conciencia y a la vez eran irracionales porque volcaban todo en algo del exterior impuesto. Y ahora tenemos las dos, a la vez. En serio, yo hay veces que me pregunto qué es lo que decir, es que me estoy volviendo loco. Me voy a volver loco, ¿sabes? Es decir, hay veces que decir, lo veo todo con mis ojos y yo personalmente, al menos en mi vida personal, soy una persona que, a pesar de saber el estado en el cual se encuentra la sociedad, cuando conozco a una persona, siempre es como si con los ojos cerrados tuviese dos cuadros. Y hubiese dos cuadros y los dos los pintase a la vez. Esta mano pinta con lo que veo y esta con lo que me dicen. Y voy dibujando. Y en una de esas hago... Me echo así para atrás y hago... A ver ese cuadro. Y como vea que son diferentes... Corta de ahí, corta de ahí. Error, system not found, 404. Me piro. Y ya está. Pero eso a nivel personal, es decir, le doy la oportunidad a las personas. Y luego ellos son los que tienen que demostrarlo. Les doy, como se hace en la justicia, ¿no? Pues les doy la oportunidad. Es decir, y hay que saber que cuando uno hace eso, está abierto a que le traicionen. Porque cada vez que uno se abre, está abierto a ello. Si no, no te estás abriendo. Es decir, hay que ser sinceros con uno mismo. Entonces, no lo sabes. Lo único que sabes es que no lo sabes. Entonces, como no lo sabes, a través de tu experiencia sacas la conclusión y a través de ahí decides.
Bueno, yo creo que ya está. Ostras, 45 minutos. Bueno, pues nada, chicos. Espero que haya servido de algo. Espero que, pues, que si a alguien le gusta, pues que realmente se lo piense, se lo plantee, se lo cuestione. Tengo una página en Facebook de Filosofía del Arte del Camino, que es mi propia filosofía que la he nombrado así. Y por otro lado, tengo 3 libros que he hecho ya. Uno está basado en cómo llegué, es decir, son las raíces de donde yo he sacado mi propia filosofía, que está basada en 4 principios, que son 2 dualidades complementarias y opuestas, y se alimentan entre ellas y considero que, bueno, a partir de ahí desarrollo todo el concepto luego más tarde en el tercer libro de la experiencia humana. Y el segundo libro está basado en la educación. Es un libro pensado para la educación, de cómo se desarrollan los niños y aparte de ello creé una asignatura ambientada en España de una guía integral del desarrollo emocional y civil. Es decir, en el cual englobaba y creaba una asignatura desde primero de primaria hasta segundo de bachiller. Hasta segundo de bachiller. Y la tenía desglosada por trimestres con las materias pertinentes para ello. Y bueno, anclado con lo que habría que hacer en el BOE, modificarlo para poder implementarlo. Y cómo se valoraría esa asignatura a nivel, es decir, lo que se valoraría es el cuestionamiento y racionamiento en sí. Y no se buscaría un juicio sobre ello, que se buscaría el presentar las dos partes de la moneda. Y en eso está basada. Y bueno, y ahí están los 3 libros. Y luego eso, la página de Facebook y en Instagram voy subiendo vídeos sobre el tema de mis pensamientos, el tema de la realidad social, ego y conciencia, el arte del camino, las herramientas, lo que yo llamo alquimia interior. Y ahí pues voy mostrando un poco los desarrollos que he ido haciendo con el tiempo y nada. Y al final todo esto viene de un proceso que yo también he estado realizando meditaciones, observaciones, desapego de mí mismo y a través del proceso ese que llevo 2 años como intensamente en mi vida personal, pues a partir de ahí saqué unas conclusiones y empecé escribiendo para mí mismo por y para mí y llegó un punto donde digo, pues esto que estoy escribiendo, digo, lo puedo compartir digo, por si puedo ayudar, es decir, a que gente crezca su propio pensamiento, es decir, nadie tiene por qué coger lo mío y decir esto es la verdad, no, no, no. Es decir, si alguien quiere algo, lo que tiene que hacer es pulirlo y transformarlo en algo que se adapte a él. Y no debemos de perder nunca de vista, chicos, la verdad objetiva. Es decir, situaciones, eventos, personas y acciones. El resto son juicios humanos. Podría decir un montón de cosas, pero vamos a dejarlo aquí ya, chicos. Voy a dormir, que son las 10 de la mañana. Yo he trabajado toda la noche y bueno. Y voy a descansar un poquito. Así que nada, un beso, paz y amor para todos y nada, espero que pueda ayudar a eso, a las personas a razonar un poco y a ser más conscientes de sí mismas y al poder que tienen en ellos. Que al final considero yo que una parte de nuestra energía es la propia voluntad que tenemos para marcarnos y poder nosotros ser nosotros mismos. Es decir, es un trabajo que hay que hacer y que nadie va a hacer por nosotros. Y que si no queremos hacer, no vamos a crecer. Y al menos hay que aceptarlo y ser consecuentes con ello. Pero si nos autoengañamos y nos negamos a ello, pues vamos a crear un rechazo con lo de fuera y una obligación a esa validación externa para crear nuestra propia identidad. Y nuestra propia identidad debe estar basada en nosotros mismos y no en el exterior. Para ser nosotros, para tener nuestro propio criterio. Así que nada, chicos, mucho amor y mucha paz. Espero que os guste y que reflexionéis y al menos cuestionéis lo que he dicho.